Amados hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero tocar un tema que he intitulado ¿Cómo debemos enfrentar las crisis? Para eso quiero leer 1 Samuel 30, versículos 3 al 6, que dice: Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Esta situación de David, cualquiera diría, pero si David era un hombre de Dios, era amigo de Dios, era un ungido de Jehová, era un santo de Dios, ¿por qué le pasó esto? Porque como dijo Job, ¿acaso recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Y yo no estoy haciéndole un pedestal y haciendo carretera para el mal, no. Estoy hablando de que hay una realidad espiritual y muchas veces estas situaciones son las que nos mantienen despiertos espiritualmente hablando, porque muchos están dormidos por un evangelio falso, como ese evangelio que están predicando ahora, donde han suprimido realidades bíblicas que vivió Jesús, los apóstoles, los profetas, y todo aquel que es de Dios sabe que tiene un enemigo que lo aborrece. Yo sé de este enemigo porque me he enfrentado a él muchos años. Yo sé que los dos mundos son reales, las dos autoridades son reales, los dos poderes son reales, porque le sirvo al poder de Dios y también peleo contra el poder del diablo con el nombre de Jesús. Entonces muchas veces estas situaciones nos despiertan de ese evangelio romántico que están predicando ahora. Este pasaje bíblico nos muestra lo terrible que llegó a ser la situación para David, el rey de Israel. Él se encontraba viviendo en tierra de los filisteos precisamente por las constantes persecuciones que sufría de parte de Saúl, un rey desechado. Saúl perdió la razón, perdió la memoria, perdió el juicio. Lo atacó un demonio de esquizofrenia, de locura, perdió el trono, perdió la corona, perdió a sus hijos, murieron en la batalla con él, perdió su fe en Dios, terminó consultando a la bruja de Endor, es decir, a un babalao, a un santero, a un brujo, y perdió su alma. Y en esta nación en la que estaba David, en el pueblo de los filisteos, él era mal visto. ¿Por qué? Porque él no era de allí. Los filisteos sabían que David era israelita, que adoraba a otro Dios, que temía a un Dios vivo y que se guiaba por la ley de Dios. Eso pasa con nosotros, el mundo no nos tolera. De repente pasa alguien a un ambiente con un periódico, otro con una revista, otro pasa con una botella de whisky o de ron o de cerveza, otro pasa con un cigarrillo encendido. Pasó algo normal para ellos, pero pasa alguien o llega alguien con una Biblia en las manos y un Dios les bendiga, entonces reaccionan negativamente. Llegó algo para ellos que es fuera de lo normal, llegó algo extraño. Nos miran como cosas raras. Pero cuando David regresa, se consigue que sus tiendas estaban quemadas, había sido saqueada completamente, y
se habían llevado raptados a sus mujeres y a sus hijos. Escúchame esto. Satanás quiere tu matrimonio, quiere tu hogar, quiere a tus hijos. Ese es el botín que el diablo más desea. ¿Por qué? Porque sin familia no hay ministerio, sin familia no hay nada que predicar. ¿Qué puede predicar un ministro, un predicador, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro que tiene su hogar destruido y sus hijos regados en el pecado? Ahora, hay una realidad. Nosotros predicamos a la familia y le damos el ejemplo con nuestro testimonio. Y si ellos quieren seguir en el pecado, ya tú has librado tu cabeza y tu responsabilidad delante de Dios. Cuando David llega, se consigue que su familia estaba en el territorio de los filisteos, en el territorio del enemigo. Tú tienes que reaccionar, pedir a Dios esa autoridad, y más cuando ves que tu familia, tus hijos, están viviendo en el territorio del enemigo, están en el mundo, están en los vicios, están en las drogas, están en la prostitución, en el homosexualismo, están en la idolatría, están ahogándose en los placeres de este mundo sucio y apestoso. Cuando eso pasó, que David vio este desastre, la palabra de Dios nos dice que todos hicieron un gran lamento. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Y mire cómo dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dios nos está llamando hoy a esa clase de oración, a esa clase de vida, esa que desgarra el alma y el corazón por los tuyos, por tus hijos, por tus familiares, por tu ministerio, por tu iglesia, por tu organización, por el concilio y también por todos los que están perdidos en el pecado rumbo al infierno. Lamentablemente, la situación de dolor para David no terminó aquí, sino que empeoró cuando sus propios hombres le echaron la culpa a él de lo que había sucedido y querían apedrearlo. Y David, dice la Biblia, que se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Oiga bien, cuando llegan los momentos de amarguras, esos momentos duros, esos momentos amargos a nosotros, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él debe emanar la vida, no la muerte. Si nos descuidamos, nos podemos convertir en homicidas de nuestros hermanos al culpar a otro por la situación que estamos atravesando. David estaba enfrentando una verdadera crisis en su vida, y creo que fue peor, fue más dura que enfrentarse a Goliat, porque Goliat y los filisteos estaban del otro lado del valle de Ela, eran sus enemigos declarados, pero ahora los enemigos de David eran sus propios hombres, sus propios hermanos, y sus mujeres e hijos estaban en la tierra del enemigo. Eran sus propios compañeros de batalla que estaban planificando apedrearlo, matarlo. No te extrañe de que alguien te eche la culpa a ti, porque no supera situaciones, porque no prospera en lo material o en lo espiritual, porque tiene años en la congregación y a ti te han ascendido, te han entregado una asignación para cumplir para la gloria de Dios. No te extrañe que el que quiera arrojarte la piedra esté a tu lado, e incluso que coma contigo en tu casa, que tú siempre lo subes a tu vehículo para llevarlo hasta su casa, que le das de comer, que le das de vestir, que le das calzado,
que les da la mano cuando está en el piso. Ya la vida para David era un hombre de lágrimas. Ya había sido duro la situación de David, ya David había tenido una vida muy dura. Era un muchacho desechado de sus propios padres. Siempre estaba en el campo, solitario, cuidando las ovejas de su padre Isaí. Sus hermanos no lo miraban con buenos ojos, menos cuando lo vieron ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Porque hay gente que no toleran que sobre nuestras cabezas gotee el aceite de la unción del Espíritu Santo, que no pueden entender que fuimos llamados por Dios, que nos ungió con su poder, que nosotros no lo buscamos, que no lo andábamos comprando, que nadie nos lo regaló ni lo compramos en un seminario o en un congreso apostólico y profético, que fue Dios que nos llamó de la nada, de allá donde nadie nos conocía y nos trajo por su gracia acá donde estamos hoy. Las persecuciones de Saúl eran terribles para matarlo, y eso lo había obligado a habitar en un pueblo enemigo. Tú tienes que tener cuidado, porque son muchos los que cuando llegan la crisis se pasan al territorio del enemigo, y en vez de pararse firme y luchar en el nombre del Señor, creyendo que Él está con nosotros, lo que hacen es irse al territorio de los filisteos, se van a una fiesta mundana, terminan en una barra de un bar a beber ron, a beber basura, a drogarse, a buscarse otra mujer, a buscarse otro hombre. Esas son las cosas que suceden cuando alguien se desconecta de Dios, termina en la tierra, en el terreno y en el pueblo de los filisteos, gobernado por el diablo. Y por si fuera poco, ahora que él regresa, se encuentra su casa quemada, sus tiendas quemadas, todo estaba saqueado, y se habían llevado a su mujer y a sus niños. Y por eso lo querían apedrear a él. A Moisés se le levantaba el pueblo cuando no había agua, como que si Moisés estaba en otro lugar distinto al que ellos estaban. Siempre trataron de hacerle daño a Moisés. Esa experiencia de David la podemos vivir nosotros también. Hoy, tú que me estás viendo, que me estás oyendo, él era el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. David era el dulce cantor de Israel, pero allí estaba, solo, en una tremenda crisis, amenazado con ser asesinado por sus propios hombres. Nosotros muchas veces salimos de un problema y luego creemos que ya pasó todo y resulta que nos viene otro más terrible que el que acabamos de pasar, que puede, al igual que a David y a sus hombres, provocarnos una gran amargura, esa que nos hace llorar hasta que nos faltan las fuerzas. Pero, ¿qué podemos hacer cuando llega el momento oscuro, cuando llega el momento de crisis a nuestra vida? Yo creo que tenemos en la experiencia de David los pasos que debemos dar cuando lleguen esos momentos que no queremos vivir. ¿Cómo enfrentar esos momentos de crisis? Bueno, de la misma manera en que David la enfrentó. ¿Cómo la enfrentó David? Primero, fortalecernos en el Señor. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amados hermanos, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Satanás no soporta a un cristiano que en medio de su crisis, de su tribulación, está postrado adorando a su Dios, que tiene fuerzas sacadas de debilidad para alabar al Dios que nunca lo ha abandonado.
Dios nunca te va a abandonar. Es en esos momentos entre lágrimas y sollozos que el cielo nos envuelve con una nube que nos baña y nos dice: tú eres mi hijo, mi hija, amado o amada. En ti tengo complacencia, en ti me gozo, me complazco en ti, en tu fidelidad, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y ese gozo nos da fuerza para atravesar desiertos, para pisar serpientes y escorpiones, para pararnos en fe, en la palabra de Dios y gritarle al diablo y a sus demonios que en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Y entonces se cumple en nosotros la promesa maravillosa de Romanos 16:20 que dice: y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Para tener la fuerza de Dios tenemos que sentir debilidades. O el 3:10 dice: diga el débil, fuerte soy. Para tener la luz de Dios tenemos que atravesar valles de tinieblas. Para ser victoriosos tenemos que pelear con fe en el nombre de Jesucristo. El Evangelio, amados, no es un cuento de hadas, tampoco es una canción de cuna. Es el mensaje al que Satanás y el infierno y el mundo le temen. Tú y yo fuimos llamados por el Señor Jesucristo para que fuéramos su ejército poderoso y glorioso, invencible en esta tierra. Un ejército que avanza de rodillas, humillados ante el Señor, pero parados, firmes, con autoridad ante Satanás y su ejército infernal. Cuando nos levantamos en el nombre de Jesús, creyendo y confiando en su gloriosa resurrección, en lo que Él nos ha entregado, entonces nosotros avanzamos y las tinieblas retroceden. Instalamos la puerta del cielo en la tierra y enseguida las puertas del Hades se tienen que apartar, tienen que ser desconectadas, son quitadas. Bendito sea el Señor del lugar donde nosotros ponemos la puerta de Dios en la tierra, que es Jesucristo. Bendito. Las puertas del infierno y sus tinieblas son removidas cuando nos movemos en fe. Cuando sentimos que las fuerzas nos abandonan y que todo se ha perdido, que los faroles se han apagado, que el túnel oscuro parece que no tiene fin, como le pasó a David, entonces es tiempo de correr al único que nos puede dar su fortaleza, el Dios Todopoderoso. Ese es su nombre. Pablo, apóstol, dice en 2 de Corintios 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela cuando en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hay veces que esa es la razón por la cual tú y yo pasamos por ciertas situaciones que no nos agradan, situaciones de dolor, de crisis. ¿Sabe por qué? Para prepararnos, para instruirnos en esa materia. Jesús era un varón experimentado en quebranto, varón de lágrimas. Yo no estoy hablando que tú te vas a volver ahora un llorón, un blandengue, un aguao. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú pasas experiencias en tu vida para que cuando alguien que tú vas a conocer que está en la misma situación, tú tienes la experiencia, la autoridad, la moral y también las herramientas para tratar con esa persona. Solo un herido, solo el que fue herido puede tocar la herida de otro. Solo el que fue
abandonado puede entender al que fue traicionado. En este mundo vamos a atravesar por muchas tribulaciones, pero el Dios que le dio la fortaleza, que le dio el respaldo, la fuerza a David, nos la dará a nosotros también. Aún en las peores situaciones tenemos la victoria asegurada en ese Dios que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Lo segundo que debemos hacer es buscar la respuesta a los problemas en oración. Y dice, y dijo Dios al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Antes de realizar cualquier cosa, David decidió buscar a Dios en oración. Muchos cristianos actúan confiando en sus propias experiencias, en sus habilidades, en sus propios recursos, y no en los que Dios nos ofrece por su Espíritu Santo y en su palabra para salir de las situaciones de crisis. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. David era un valiente guerrero vencedor en todas las batallas que libró, y él pudo haber confiado en su experiencia militar y haber ideado una estrategia y organizar a sus soldados, a sus hombres, a sus hermanos, para seguir a los saqueadores y recuperar todo lo que ellos le llevaron, pero no lo hizo. Él primero consultó a Dios y él le dijo, me refiero a Dios, le dijo a David lo que él debía hacer. Creo que al igual que lo hizo David, nosotros también debemos consultar en oración primero a nuestro Dios. No mueva un dedo sin la aprobación de Dios, porque te aseguro que vas rumbo al fracaso. El Salmo 27 dice, estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Isaac, el patriarca, le dio la bendición mayor al hijo menor, al equivocado, por no consultar a Dios primero, aunque esto obviamente era el plan de Dios, porque dice la Biblia que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Josué hizo pacto con los tramposos gabaonitas por no haber consultado a Dios primero. Eso es el resultado fatal cuando no consultamos a nuestro Dios, que es el único que sabe lo que hay que hacer. Lo tercero que debemos hacer es esperar la respuesta de Dios para actuar. Y dice, y él le dijo, síguelos. Dios le dijo a David, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Finalmente, la respuesta de Dios llegó a David, y esto le dio la confianza para actuar, para pelear y para recuperar lo que aquellos merodeadores, aquellos saqueadores le habían quitado. Esa fue la garantía de la victoria sobre aquella crisis, sobre ese gran problema que él estaba viviendo. Asimismo, nosotros, amados hermanos, debemos saber esperar en Dios, porque muchas veces la respuesta no viene de inmediato, en el mismo momento que nosotros consultamos a Dios, como pasó, o fue el caso pues de el profeta Daniel, que tuvo que esperar con paciencia 21 días para recibir la respuesta que él demandó de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un principado, el príncipe de Persia, un demonio de autoridad, que por 21 días había resistido al ángel de Dios para que la respuesta no llegara al profeta Daniel. Satanás no quiere que los hombres de Dios reciban el diseño de Dios. Quiere desconectarnos
quiere afligirnos, quiere hacernos desistir de nuestra confianza en nuestro Dios. Escúcheme en esto. Satanás sabe que cuando un hombre, una mujer de Dios, un ministro de Dios, un predicador recibe un mensaje de Dios, siempre ese mensaje es para la gloria de Dios, para bendición del pueblo. Bendito sea el Señor. Él esperó, tanto David como Daniel. El problema de nosotros es que no sabemos esperar. Por no haber sabido esperar fue que Sara, como pasaron 10 años después que Dios le dio la promesa que iba a tener un hijo, como no había tenido hijo, su vientre estaba vacío. Ella esperaba llenarse el vientre con el fruto y no su alma y su corazón, con la fe en Dios. ¿Y qué hizo? Ella ideó su propio proyecto, su propio plan. Buscó a una sirvienta, a una esclava, y la metió en su hogar para que tomara su lugar. Cuando nosotros nos equivocamos o nos rebelamos contra la palabra de Dios, créalo, otros van a tomar su lugar, como dice Hechos capítulo 1. Entonces usted va a ver los esclavos gobernando el lugar donde tiene que estar un patriarca, una matriarca, un hombre, una mujer de Dios. La paciencia es indispensable en la batalla espiritual. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Jesús resucitó de entre los muertos. Óigame, tenía 500 personas testigos de su resurrección. Y Él le dice a esas 500: no se muevan de Jerusalén hasta que se haya investido del poder de lo alto. Y cuando llegó ese día del investimiento del poder de lo alto, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, el Espíritu de Dios vino de lo alto, llenó a todos los que estaban en la casa, en el aposento alto. ¿Cuántos eran? 120. ¿Y dónde estaban los otros 380? Perdieron la bendición por no haber esperado con paciencia la promesa del Señor. La impaciencia es la que nos hace tomar decisiones apresuradas, entrar por la puerta equivocada, casarnos con la persona equivocada, hacer el negocio equivocado, emparentarnos con la persona equivocada, con la familia equivocada, hacer el negocio equivocado, asociarnos con la persona equivocada que mañana nos va a robar, que nos va a dejar en bancarrota. Debemos saber esperar en oración la dirección de Dios para poder actuar y no tratar de adelantarnos o querer resolver las cosas a nuestra manera, a actuar de manera equivocada, porque entonces los resultados serán los equivocados y no los que Dios tenía reservado para nosotros. La Biblia dice en Jeremías 29:11: porque yo conozco mis pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que vosotros esperáis. Movernos, actuar sin consultar a Dios para resolver un problema nos traerá problemas más grandes que los que nosotros estamos tratando de resolver a nuestra manera. Este es mi consejo para todo aquel que está en crisis, que está en una situación. Muchos acuden a otras alternativas menos la de Dios. Espera en Dios y Él hará, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, que Jehová resplandezca su gracia y su gloria sobre ti. Shalom.